La lectura bíblica se encontraba en el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versículos 23 al 25. Y cuando leímos allí, hay una palabra clave que yo quisiera elaborar un poquito más. Y se encuentra en el versículo 25. Termina allí el versículo 25 con una palabra muy importante. No sé si en tu Biblia, en tu versión, la palabra día está con mayúscula, pero en muchas versiones la palabra día está en mayúscula. Muchos de ustedes han leído el libro de Mateo 24 y ahí en el libro de Mateo 24 usted encuentra exactamente ese día que se repite nuevamente en el libro de Mateo 24. Y allí usted encuentra que el día ni la hora que dice la palabra. Nadie sabe, solamente quién, solamente Dios. Y nuevamente aquí en este libro de Hechos, el versículo 25, encontramos que ese día se menciona. Y nosotros sabemos claramente que solamente el Todopoderoso lo sabe cuál es ese día. Vamos a ver toda la Biblia hoy casi, y tenemos el tiempo. Y vamos a leer algunos ciertos versículos allí. Vamos a ir en el libro de Joel. Si van conmigo en el libro de Joel, el capítulo 1. Vamos al libro de Joel, al capítulo 1, y vamos a estar mirando allí los versículos 13 al 15, los versículos 13 al 15, y dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque la casa de vuestro Dios ha quedado sin ofrenda y sin libación. Pregonad ayuno, llamad a la congregación, congregad a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor de vuestro Dios y clamad al Señor. Noten bien claramente que aquí viene el día de nuevo. El versículo 15 dice: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como una devastación. ¿De quién? De parte del Todopoderoso. Y quisiera que vayas conmigo para que noten nuevamente exactamente de qué día estamos hablando aquí. ¿Será que estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo? Ese es el día que se refiere allí. Miremos a ver en Jeremías ahora el versículo 10 del capítulo 46. Jeremías, versículo 10 del capítulo 46. Y dice así: pero ese día será para el Señor, ¿quién? Dios Todopoderoso. Estará hablando del Padre Celestial. ¿Estará hablando de Dios, del Padre Celestial, sí o no? Noten, ¿día de qué? De retribución, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará, se hartará y se embriagará de su sangre, porque el Señor, Dios Todopoderoso, ofrece un sacrificio en la tierra del norte junto al ¿qué? Junto al río Éufrates o al Éufrates. Regresemos para atrás ahora al Hebreo. Y vamos a estar ahí en el Hebreos, el capítulo 10, por un poquito. Hermanos, quisiera hacerle una pregunta, porque si no le hago esta pregunta, sería casi en vano continuar la predicación. Todos ustedes, y pueden alzar la mano si así lo desean, todos ustedes están esperando por Cristo Jesús, ¿sí o no? Amén.
todos ustedes desean recibir la lluvia tardía, ¿sí o no? Ahora va otra pregunta. ¿Estás listo para recibir la lluvia temprana y tardía a la misma vez? Nadie contestó, ¿por qué no? Si no has leído Joel 2, no entiendes lo que te acabo de decir. Porque en Joel 2 dice que cuando llegue la lluvia tardía, primero te dará la lluvia temprana también. ¿O no me crees? ¿Sabes qué? Hay veces que yo me pregunto si realmente somos cristianos o solo adventistas. ¿Me estás entendiendo la pregunta? Porque Cristo viene a buscar al cristiano, no al adventista. Él viene a buscar al que lo sigue, que es el cristiano. Y dice allí bien claramente, en el libro de Joel, que se le derramará la lluvia temprana y tardía para que usted pueda tener ¿qué cosa? Para que usted ya deje de tener esos malos sueños que ha tenido últimamente y empiece a tener nuevos sueños y nuevas visiones. El americano lo llama nightmares. Cuando usted tiene un mal sueño, dado a que comió, salió de temperanza y comió un poquito muy tarde, se va a dormir y tiene unos sueños que hay veces que hasta lo levantan. Pero va a llegar el momento en el cual usted va a tener unos ciertos sueños que le van a indicar exactamente a dónde usted tiene que ir a predicar. Y eso lo habla Joel del capítulo 2. Ahora te voy a decir algo muy importante. ¿Qué privilegio es ser un cristiano en estos días? Es un privilegio. Sabe que nosotros tenemos una proclamación única. Una proclamación única que antes de estos siglos jamás se había proclamado. Ahora Dios te está llamando a que proclames una última proclamación. ¿Y sabes cuál es? Usted por primera vez va a empezar a predicar a la gente en cómo la gran controversia va a ser terminada entre Satanás y Cristo Jesús. ¿Y sabes qué más? Que usted también va a poder predicar que Cristo Jesús va a ser el victorioso. Que Cristo Jesús va a ser el victorioso. Pero ¿sabes qué? Primero tienes que recibir la lluvia temprana y tardía en tu vida. Hay veces que podemos predicar bastante y podemos decir, necesitamos por lo menos un miembro por familia que se bautice en el año. Yo te voy a dar un poquito más. ¿Sabías que si lees los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, sabes que tú encuentras que cuando Pedro recibió la lluvia tardía, aquel día en el tiempo del Pentecostés, sabes que cuando él predicó, se unieron cuántos? Aquellos que están ahorita en el Bible Bowl. ¿Casi cuánto decía allí tu nieto? Dime, Junior. Casi 3,000, casi 3,000. Y como si fuera poco, él siguió predicando y siguió la lluvia cayendo. Y como cuántos después vinieron acercándose para seguir a Cristo Jesús. ¿Cuántos más?
5,000. Y luego de eso, ¿cuántos más fueron? Fueron un sinnúmero. ¿Y sabes en cuánto tiempo fue que ellos hicieron eso? En muy poquito tiempo. No duraron 18 años para hacer 1,500. Sino que en un solo día, 3,000. Después en otra predicación, 5,000. Luego de eso miramos líderes que también fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y dice que no solamente el padre y la madre se acercaban, sino que toda la familia que pasó, toda la familia fue bautizada. Toda la familia fue bautizada. Y posiblemente hoy tú te estás preguntando, ¿cómo es que nosotros estamos hablando tanto de bautismo? Hermanos míos, yo te voy a decir algo muy importante. Yo quiero que tú entiendas muy claramente que cuando Dios nos llamó, amén, cuando Dios nos llamó, solamente nos llamó a ser pescadores de hombres. Él jamás te pidió que limpiaras el pecado. Él solamente dijo, vete a pescar. Yo me voy a encargar de limpiar el pez. Así que imagínate, yo me acuerdo cuando voy a la casa de mis sobrinos allá en Florida. A ellos les encanta pescar y ellos tienen su bote de pesca. Yo no como carne, pero me encanta mirarlos a ellos cómo sonríen y cómo gozan pescando. Y me acuerdo que estamos dentro del mar ya, mar adentro, 60 millas adentro del mar. Usted va y pesca ahí en la orillita del río y lo primero que va a pescar va a ser un resfriado antes que pesque un pez. Pero cuando usted está en lo profundo del mar allá, hermano, usted no necesita ni una carnada. Usted nomás tira la cuestión y nomás empieza a hacer así y ya sale un pescado. Y usted está haciendo esto todo el tiempo. En media hora usted ya ha rebajado 10 libras. Así que si usted tiene un plan de dieta, váyase a pescar al mar profundo. Porque en media hora 10 libras va a perder. Se lo garantizo. Porque va a sudar. ¿Cómo es que usted saca peces? Porque está donde están ellos. Una de las cosas es que hoy en día, como decía el pastor Tinoco, hay algo que nos está faltando, sea el ánimo o las ganas de hacer el trabajo. ¿Sabe qué pasa, hermanos? También estamos aquí en este mundo que todo es fácil. Todo es fácil. Antes en nuestros propios países, usted para comer necesitaba tiempo. Y una siesta también. Pero usted llega ahora a los Estados Unidos y se malacostumbra. Porque usted ahora quiere la comida en 3 minutos. Microwave era. La era del microwave. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Todo lo quieres así. Pero ¿sabes qué? A Dios le gusta todo con calma. Porque a Él le gusta hacer el trabajo perfecto. Amén. Perfecto. Y le encanta la debilidad de nosotros para que cuando nosotros hagamos el trabajo, sea Dios el que sea manifestado en usted. En su debilidad, ¿qué pasa con Dios? Oh, se mira la grandeza de Dios trabajando en usted. Ahora, hermano, yo quisiera mirar un poquito aquí en la palabra. Hay un peligro que existe. Ahí en el capítulo 10, el versículo 26, 27 y 28, miren los peligros que existen.
el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que rechazaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin qué, sin compasión. Ahora miremos el versículo 30, dice: pues sabéis quién dijo, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Y agrega: el Señor juzgará ¿a quién? ¿A quién? A su pueblo. ¿Tú te acuerdas al principio, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Lo primero que él fue a predicarle fue ¿a quién? Fue al judío, fue a su pueblo. Pero ¿sabe qué? Después de que él miró, ellos continuaban y continuaban rechazando. ¿A dónde se fue él después? ¿A dónde se fue él después? A los gentiles. Él luego pasa a predicarle a los gentiles. Sabía que en el tiempo final también va a pasar lo mismo. Ya se está acabando el tiempo del pueblo de Dios. Va a llegar ahorita, el juicio de nosotros terminará y luego pasará ¿a quién? A los gentiles. Luego pasará a los gentiles. Si no me crees, asegúrate de leerte muy bien Apocalipsis, el capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9, ¿qué tú encuentras allí? ¿Qué tú encuentras allí? Allí encuentran, algunos le dicen los chapulines, otros le dicen las langostas, otros le dicen los saltamontes. ¿Sí o no? Allí tú encuentras a alguien que devora la hierba buena. Allí encuentras también una trompeta. Que hoy en día no nos podemos hablar mucho de trompeta porque todo el mundo se asusta. Pero en la realidad existe y está ahí claramente. ¿Y sabes qué pasa? Y allí existe un periodo que muchos dicen, vamos a ponerlo profético, otros dicen, vamos a ponerlo literal. Bueno, vamos a ponerlo los dos juntos entonces. Ahí existe, ¿cuántos días hay ahí? Ahí existe, con la trompeta número 5, existe 150 ¿qué? 150 días. Existe en esa trompeta, hay 150 días. Proféticamente, tú lo lees, dicen 5 meses. Proféticamente, ¿que cuántos días son? Si son 150, ustedes son la gente de la palabra de Dios, ¿yes o no? ¿Sí o no? Se supone que lo que yo estoy diciendo usted lo entiende. Si hablamos de 150 días, lo ponemos en el sistema profético, ¿cuánto es eso? 150 ¿qué? 150 años. ¿Usted sabe cuándo fue que la iglesia adventista se creó? Dígame, ¿cuándo fue? 1863. Eso fue 1863, en mayo 21 del 1863. ¿Sabías algo? Que cuando empiezas a leerte el capítulo 1 y el capítulo 2 de Joel, tú empiezas a descubrir que se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Y debemos de hacer algo en nuestras vidas espirituales. Y es de regresar a Cristo Jesús. Y empezar a hacer lo que Cristo Jesús nos ha pedido hacer. Te voy a dar una explicación rápidamente. No vamos a estar entrando ahorita en las trompetas ni nada de eso. Solamente voy a dar una explicación rápidamente para el pueblo de Dios. Usted sabía muy bien claramente que la iglesia remanente que habla del Apocalipsis dice que tiene 2 características. ¿Cuáles son? Guardan los mandamientos de
Solamente una persona. Vamos a hablar de nuevo. Déjame hacer la pregunta de nuevo. Usted, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿usted cree que es la iglesia remanente, sí o no? Ok, entonces usted tiene que saber cuáles son sus características. Porque si usted no la sabe, entonces hay algo raro ahí. La iglesia remanente tiene dos características, que son que observan la ley de Dios y tienen el testimonio de quién, de Jesucristo, que dice después ahí en los capítulos después, que es que es el espíritu de profecía. Y hay mucha gente que dice el espíritu de profecía son los libros de la hermana White. Yo voy a ir un poquito más allá, porque Joel 2 me dice que cuando recibamos la lluvia tardía, ¿qué van a hacer los viejos? Van a tener algo, ¿verdad? Y los jóvenes van a tener otra cosa. ¿Qué es? Van a haber sueños y visiones, ¿verdad que sí? Ok. Y ellos van a empezar a hacer lo que tú y yo estamos haciendo hoy. ¿Sabes qué es? Proclamar el mensaje de qué? De que Cristo viene pronto. Eso no es una profecía. Esto está hablando algo del futuro. Y en el futuro está que Cristo viene. Si usted estaba haciendo hoy mismo, ha profetizado algo. Cristo viene pronto. Amén. ¿Está cansado? Hace 2000 años casi que todo esto que hemos estado predicando. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Cristo. ¿Cuándo Cristo viene? Él viene pronto, muy pronto. Por eso es que Mateo 25 fue hecho, que hablan de las 10 vírgenes. Todas se durmieron. Todas se durmieron. ¿Sabía que las 10 vírgenes tienen que ver con nosotros los adventistas? Hoy yo creo firmemente eso, porque tiene que ver con el pueblo de Dios, que todo se durmió. Y hoy mismo estábamos hablando, había aquí en la pantalla, ustedes no se fijaron, que decía: pueblo de Dios, levántate. Levantad, pueblo de Dios. Todos nos hemos ido a dormir un rato. Y hay algo que va a pasar que nos va a levantar, eso se lo aseguro. Hay algo que va a pasar que nos va a levantar. Y no va a ser la predicación del pastor Tinoco ni la mía. Va a ser porque la voz de Dios, cuando Él habla, dice la palabra, que todo tiembla. Que todo tiembla. Hermanos, ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos. Ya nuestro Cristo Jesús está a la puerta. Estamos viviendo, aunque usted no lo cree, estamos viviendo la última generación. ¿Sabía eso? ¿O no sabía? Hay algunos que todavía tienen dudas. Yo creo que sí. Bueno, sí, yo lo escuché del pastor tal y tal, que dijo: estamos en la última generación. Pero tú lo has leído en la Biblia. Te voy a dar claramente cómo es que funciona, por si acaso no lo tenías todavía ya en la mente. La palabra dice que la iglesia remanente tiene ¿qué cosa? Los mandamientos. Vamos a los mandamientos. Busque ahí en los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo ¿qué? Ahí en Éxodo 20, yo creo que tú leas el versículo 4 y 5. El versículo 4 y 5, ahí tú encuentras cuál mandamiento. ¿Cuál mandamiento encuentras en el capítulo 20, versículo 4 y 5? ¿Cuál mandamiento? No tendrás imagen. Espero que tengas lentes puestos. No te harás imagen. El 2 está allí. ¿Sabía que ese es el primer mandamiento que fue expulsado por el resto del mundo?
Fue el primero, no fue el cuarto, ¿ok? Hay mucha gente que dice que el sábado fue el primero que se sacó. No. Fue el número 2. Fue el número 2. ¿Sabes qué es lo que dice allí? Que tenemos un Dios, ¿qué cosa? Celoso. Un Dios celoso. ¿Y sabes qué es lo que dice él allí? Con ese Dios celoso, ¿qué él dice? ¿Qué dice allí? Vamos a ver. Faltará la maldad de los padres. Le faltará la maldad de los padres sobre los hijos, ¿y qué más? ¿Hasta qué? Hasta la tercera y cuarta. Hasta la tercera y cuarta generación. Después de la cuarta generación, game over. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿por qué ese mandamiento fue sacado de las otras iglesias? Primeramente. ¿Por qué? Porque tenía que ver con otros dioses, ¿te acuerdas? No creas imagen ni qué cosa, ni te apostres de ella. ¿Qué? Estás hablando de otros dioses. Pero mira qué pasa, tú sacas ese mandamiento de allí, ¿y qué es lo que pasa? Jamás vas a entender el plan de Dios de redención. No lo puedes entender. Si tú sacas ese mandamiento, no puedes entender el plan de Dios. Y ahora, ¿cuánto es una generación, hermanos míos? ¿Cuánto es una generación? Bíblicamente, dígame un texto en la Biblia que me dicen que la generación es 40 años. Vamos a ver. ¿Quién se sabe? Sin los pastores. Alguien alza la mano. Pero yo creí que ustedes eran el pueblo de Dios, el pueblo del libro. Hay uno bien facilito, hermano. ¿Sabe dónde está? Se tiene que ver con Job. Se tiene que ver con Job, el último capítulo. ¿Cuál es el último capítulo de Job? 42. ¿Cuál es el último capítulo de Job? 42. Y el penúltimo versículo es el número 16. Y allí dice que Job vivió a ver 4 generaciones y él tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 140 años. Así que si usted pone la matemática, vamos a ver si estamos un poco mejor. 40 más 40 son ¿qué? 80 más 40, 120, ya llevo 3 generaciones, más 40, 160 y culmina la cuarta generación. Si él tenía 140 años, él estaba en ¿qué generación? En la cuarta, porque la tercera culminó ¿cuándo? A los 120 años. Ahora usted a los 120 años empieza ¿cuál? La cuarta generación, que termina ¿cuándo? En el 160. Ahora déjeme explicarle algo bien rapidito. ¿Se acuerda de los 150 días o 150 años del Apocalipsis 9? ¿A dónde entra esa? En la cuarta generación. Porque usted está entre ¿qué? 120 y 160. Si usted está en ¿cuál generación? En la última generación. Dice, no, todo bien cómo es la matemática aquí, que es tranquilito, la Biblia explica todo. Por eso debemos estar siempre en nuestra palabra, en nuestra palabra. Ahora, miren algo. ¿Cómo nosotros debemos vivir? Allí veamos ahora el versículo 35, 36 al 39. Miren lo que dice. Tenemos que vivir por fe, amén. Miren cómo trabaja. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué cosa? Recompensa o galardón. Porque la que, ahí está la palabra bien clave, necesitamos. Porque la perseverancia ¿qué cosa? Es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa, porque dentro de muy poco, ahí viene la clave, hermanos, porque dentro de muy poco, el que ha de venir, ¿qué cosa? Vendrá y no tardará. Alabado sea su nombre.
Ahora, el justo vivirá por la fe, pero, ¿qué pasa? Si retrocede, ¿no qué? No me agradará. Pero nosotros, aleluya, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan, ¿qué cosa? La salvación. La salvación. Hay algunos ejemplos que miramos en el capítulo 11 y 12. Y yo quiero que ustedes, allí con la Biblia, hermano, me digan solamente los nombres. El versículo 4, el primero que nos dice, ¿cuál es? Abel. El número 5, el que dice. Enoc, el número 7. Noé, el número 8. Abraham, el número 11. Sara, ahora sigamos, el 20. Isaac, el 21. Jacob, el 22. El 23. El 31. Ahora vamos a lo bueno. El versículo 32 dice: ¿qué más diré? El tiempo me faltará para contar de quién. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y quién más. Y los profetas que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de quién. De leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros, hombres de los cuales, el versículo 38, el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Ahora esto es para ti y para mí. El capítulo 12, el versículo 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay muchos ojos, hermanos, allá afuera mirando qué nosotros hacemos. Y el Espíritu de Dios nos dice: ve y predica, actúa, ve y enséñales a otros cómo vivir en Cristo Jesús. Enséñales a otros a ser testigos de Dios, de Jesús. ¿Te acuerdas que una característica del pueblo remanente es cuál? El testimonio de Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que le está tratando de decir? Él no está tratando de decir que cuando una persona viene y dice: pastor, mira aquel que estaba allá me hizo esto, y tú le dices: ¿y qué Jesús haría en estos momentos? Bueno, yo creo, si yo entiendo muy bien lo que pasó, yo creo que debo coger una piedra y pegársela entre medio de los ojos. Eso fue lo que Jesús hizo. No. Él me enseña de que aquel que empezó a recoger las piedras, sí, Jesús se hincó también. Pero Jesús se hincó solamente para decirles a aquellos acusadores: tu día se acerca. Tu día se acerca, cuídate. Cógelo tranquilo. ¿Sabe que cuando Jesús fue al cielo fue cuando Él tomó el de juzgar, ¿verdad? Pero cuando Él estaba aquí en la tierra, Él no juzgaba a nadie. La palabra lo dice claramente. ¿Vine a qué? A salvar a aquel que se anda perdido. ¿Y a qué cosa? A buscar y salvar. Pero no vine a juzgar a nadie. Así que pasa que cuando tú empiezas a decir: mira, hermano, aquella persona está haciendo esto y aquello y lo otro, ¿qué te empiezas a convertir? Te empezaste a convertir en un anticristo.
Y hay veces que tú vienes y dices, no, el anticristo es tal iglesia, o el anticristo es aquel que predica en tal iglesia, o el anticristo es aquel otro, o el otro, o el otro. ¿Sabes qué? El anticristo eres tú cuando empiezas a hablar algo mal de la otra persona. En vez de hacer lo que Mateo te dice, búscalo, échale el brazo y dile cómo yo te puedo ayudar. ¿Sabes qué? Que tú y yo estamos en la misma jornada y buscamos el mismo final de Cristo Jesús. Y cuando yo llego allí a donde está Cristo Jesús, yo quiero llegar con alguien. Yo no quiero llegar solo. Los cielos no son para tú y yo nada más, y tampoco es para la iglesia adventista solamente. Nosotros somos embajadores. ¿Sabes lo que nosotros somos? Nosotros nos llama el Apocalipsis en las 7 iglesias, la número 2, el capítulo 2 y el capítulo 3, se refiere a nosotros que nosotros somos ¿qué cosa? Mensajeros, somos ángeles. Ángeles significa mensajeros. Ángelos, mensajeros. Cuando Pablo habla y se refiere que nosotros somos embajadores. Y un embajador tiene una carta, tiene una cosa que hacer en un lugar que no es de él. Él fue mandado allí, pero tú no eres de allí. Y tienes una cosa que tienes que proclamar. Y hay un mensaje que tienes que darlo. ¿Tú puedes alterar ese mensaje? No. Si lo alteras, no estás trabajando para el que te mandó. Ahí te conviertes directamente en un anticristo. Pero ¿sabes qué? Si tú empiezas a entender como Pedro, como los apóstoles luego empezaron a entender que es todo acerca de Cristo. Yo estoy aquí para presentar, para enseñarles a otros cómo Cristo vive en mí. No para enseñar cuán grande es el poder y la ira de Dios, para que tú no entres al reino de los cielos. Eso no es el mensaje que Cristo dejó cuando Él estaba aquí. Él dijo, vine aquí para servir, no para ser servidos. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás aquí en el pueblo de Dios y empiezas a entender el trabajo tuyo y empiezas a entender la matemática que 1 más 1 más 1 es igual a 1, entonces empiezas a actuar mejor. Porque la matemática de Dios jamás llega a número 2 y te convierte a ti en número 1, sino que Él es 1 y se quedó un entender, así como los niños, a saber jugar el juego de buscar y esconder. ¿Sabes lo que te dice la Biblia? La Biblia dice claramente, buscad primero el reino de Dios, ¿y qué cosa? Y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que primero, voy y busco a Cristo Jesús. Segundo, me voy y me escondo detrás de Cristo Jesús, para que su justicia, su perfección, me cubra mi imperfección. Entonces es cuando tú serás visto perfecto en los ojos de Dios. Hay muchos de nosotros que tratan de ser perfectos aquí en esta tierra. Cuando, hermanos míos, el apóstol Pablo dice que no hay ni uno, que todos hemos ¿qué? Llegado a qué cosa. Estamos cortitos a la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos uno, que es Cristo Jesús. Y si yo me escondo detrás de Él, cuando Él se presenta a su Padre, solamente el Padre Celestial puede ver a Cristo Jesús y su perfección. Yo quiero que te pongas a pensar de esta manera. Imagínate que aquí está el trono de Dios, aquí atrás. Ustedes lo han visto en pantallas antes.
y usted está acá abajo, y Cristo está aquí al frente, y llegó tu nombre para ser el día del juicio, llegó tu nombre, Carlos, y yo por acá trabajo, ¿qué puede ser? Carlos, ¿qué puede ser? Y Jesús está aquí, quédate aquí atrás, no te muevas. Ok. Leyendo y mirando todo, la conclusión es, Carlos, muerte. Y Jesús dice, no. Y yo detrás del agua, yes. Mi sangre, Padre, mi sangre. ¿Sabes qué? Que si yo no confío en Jesús, Él no me puede llamar y decir, escóndete. Porque yo tengo la clave. I have the password. Solamente le digo a Dios, Abba, Papi, my Father, mi sangre. Y sabes que cuando un papá ve a su hijo, no importa cuán malo sea, es mi hijo, es mi hijo. Y yo hago todo lo que yo pueda por salvar a mi hijo. Y yo quiero que tú te imagines eso. Que tú te imagines llegar ahí a Papi Jesús. Estás detrás de Él. Y yo no sé si le pregunto aquí a Julian cómo es en la casa, ¿verdad? No lo voy a poner al pastor en manos, pero imagínate, Julian se portó un poquito mal. Yo no sé a cuál de los dos él le busca para esconderse, ¿verdad? Si a la correa de Papi o otra cosa, pero ponte a imaginar. Mami está ahí o Papi está ahí, no sé cuál de los dos es el the good one and the bad one, you know how it is, cuando tiene que ver con papá y mamá, ¿verdad? Siempre hay uno bueno y el otro que pone la autoridad. Pero ¿qué? ¿A dónde tú te vas si eres un niño? ¿A dónde tú te vas? ¿Te vas al que tiene la correa acá arriba? ¿O te vas al que dice, y después sales por ahí diciendo, Mami, I love you so much. You protect me. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Así es Jesús. Jesús viene y dice, escóndete, escóndete. Mira que te fijas que el texto mío es bien ancho. Métete aquí detrás, métete por debajo, escóndete. Oh, yo no estoy de fuera de la Biblia. La Biblia dice qué cosa. Cúbrete con qué cosa. Con la vestidura del manto, ¿no dice? Con la vestidura de quién? De Cristo Jesús. Yo no te estoy diciendo mentira, ni tampoco te estoy tirando un cuento, es bíblico lo que estoy diciendo. Él dice, escóndete, es ancho, escóndete, como el arca de Noé, todos caben y yo también. Escóndete, déjame salvarte. El problema, hermanos, es muy sencillo. Que nosotros vivimos en el tiempo de la Odisea y queremos ser como la Odisea. Pero la Odisea no va para el cielo. Ten eso bien claro, la Odisea no va a ir para el cielo. Estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, es algo muy diferente. En el cual tú puedes mirar a aquel que está tibio. Pero la palabra dice qué cosa. Si estás tibio, te voy a qué. Dígalo, no se preocupe. Te voy a vomitar. Te voy a vomitar. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo muy sencillo. Tú y yo, a los ojos de Dios, somos perlas. Somos perlas. Tenemos mucho valor a sus ojos. Pero ¿sabes qué?
El pecado ha cubierto esa perla. Y ahora el papel que nos cubre está sucio y todo malogrado. Así que cuando alguien te ve, te mira feo, te mira horrible. Y Jesús dice, no te preocupes, yo te voy a desenvolver y voy a presentarle a todo el mundo lo bello que eres. Por favor, deja que Cristo Jesús ya quite ese papel arrugado y feo. Es tiempo de enseñarles a otros tu belleza y su grandeza. ¿Sabe cuál es la iglesia que nosotros debemos de ser? ¿Cuál es la iglesia que está en el Apocalipsis del capítulo 3? Hay dos, está la Odisea, pero antes de la Odisea hay una. Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia significa ¿qué cosa? ¿Amor qué? En inglés le dicen brotherly love. Amor fraternal, gracias. Amor fraternal. Si se fija, de vez en cuando tengo que venir con los hispanos a predicar porque se me olvida pues, estar mucho en el idioma. Pero hermanos míos, si usted mira bien claramente la iglesia de Filadelfia, ellos tienen 6 regalitos, ¿se dan cuenta? Tienen 6 regalitos, 6 bendiciones. Pero hay una al principio que dice claramente que hay una puerta. Si se fija en Filadelfia, el capítulo 3, se fija con Filadelfia, dice, yo te voy a dar una puerta. Y esa puerta solamente yo la puedo abrir o la puedo cerrar. ¿Sí se fija? Yo soy el único que posee la llave de abrirla o cerrarla. Eso está casi igualito, paralelo con Noé. ¿Se acuerda del arca de Noé? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que abrió la puerta? Un ángel de Dios, que yo me atrevería a decir fue Jesucristo. ¿Y quién fue el que la cerró? También el mismo. Si se nota cuando llega el tiempo final en el cual la gracia se termina. ¿Quién es el único que lo puede proteger? Si usted está en dónde, si está actuando como la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? La única cosa que él dice, he mirado algo en ti. ¿Sabe qué era lo que miró? Que andaba así bien. Persevera. Ya estoy a la puerta. Voy a terminar con esta ilustración. Amigo de nosotros, él corre muchos maratones. Me acuerdo que lo invitamos para la semana de oración de los muchachos ahí en Capital City. Y me acuerdo cuando él estaba presentando esta ilustración, y creo que esta ilustración es muy importante para nosotros hoy en día. Y es así. Póngase a imaginar, usted está en el maratón, tiene que correr 26 días y un poquito más. Y usted está corriendo, y llega casi ahí más o menos después de 10 millas. Llega una persona, miran el nombre suyo ahí en una tableta electrónica y dice, el número es Carlos Rodríguez. ¡Oh! ¡Síguele, que miras muy bien, Carlos! ¡Síguele! Y usted que pase así, ¡ay! Usted se para enseguida, pobre, mire, y hace bien bonito, porque me han llamado mi nombre. Y usted nomás cuando ya pasa un poquito, viene y dice, si solo supiera cuán bonito me veía antes de 10 millas. Pero ¿sabes qué? Tú ponte a imaginarte de que usted viene corriendo cada vez y aquí al frente mira y dice,
el fin. Y usted ya viene y está mirando desde acá abajo. Ya mira el letrero que dice el fin se acerca. ¿Ves? Ahí está la meta. Y usted ya viene aquí con toda su fuerza y enseñando como que yo soy el todo. ¿Ves? Y aquí mismo hay un letrerito que dice una flecha, una milla más para allá. Y usted está, ¿are you serious? Solamente 20 pasos y ya. Para allá. Ok. Yes. Imagínese que usted ya casi viendo la meta, le enseñen esa flecha que usted tiene que irse para allá. Cuando ya usted vio lo último que usted te dijo, ahí es donde está cuando la palabra dice perseveras. Ahí está la perseverancia. La perseverancia es, yo puedo ver la meta, pero cuando me diga el Señor, todavía te faltan tantos días, sigue y búscame lo más que puedas. Ahí es cuando usted tiene que dar el último empuje. Hay muchos hermanos que hoy en día paran aquí y dicen, Dios, yo merezco el cielo. ¿Tú te acuerdas de esa historia en la Biblia? Que llegan 3 amiguitos ahí donde Jesús y dice, mira, aquí este tiene, el siervo del centurión tiene él un enfermo y necesitamos que tú vayas allá y lo cures. Y sabes que mejor no vaya, nomás habla, porque es que él es tan bueno, él ha cooperado con la construcción del templo. ¿Sí me entiendes? Y hay veces que nos ponemos en ese mismo plano, hermanos, como que nosotros merecemos el cielo. He escuchado a tanta gente que me han dicho, pastor, con mi diezmo es suficiente, yo no tengo que ir a predicar el evangelio, para eso te pagamos usted. Ahora voy a estar de parte de los pastores. Hermanos, la comisión de Mateo 28 no fue dada solamente a los pastores, ni a sus esposas. No fue dada a sus pastores y sus esposas. Fue dada a quien, a todo el pueblo de Dios. Y todos nosotros tenemos esa comisión. Y tenemos que hacer nuestra parte para que Jesucristo ya llegue. Hoy en día solamente nos preocupamos de llegar a la iglesia de tal hora a tal hora. Por eso necesito estar con los hispanos. Con los americanos hasta las 12 nada más puedo predicar. Con los hispanos puedo escuchar un poquito más hasta las 12:30. Pero ¿sabe qué? ¿Cuándo va a ser que usted se va a dar cuenta que cuando Jesús estaba predicando, pasó hasta la hora de la comida y él tuvo que darle comida después de ciertas horas? ¿Cuándo es que nosotros vamos a aprender de que Cristo Jesús todavía quiere hablar con nosotros y nosotros decimos, aguántate, el maco güey ya sonó y es tiempo de parar? Hermanos, va a llegar el día en que usted va a tener que predicar y no va a poder esperar por el pastor, sino que le va a tocar a usted. Y ese día ya es hoy, cuando usted tiene que empezar a abrir la palabra de Dios. Tú y yo fuimos llamados para leer la palabra de Dios. Si tú te consideras del pueblo de Dios,
abre la Biblia, estúdiala. Y cuando veas a un pastor, dale gracias a Dios, porque él se supone que usted le está pagando, si eso quiere decir, porque usted no es que le paga, pero vamos a poner que usted tiene esa mentalidad. Usted le paga para que él estudie, porque usted no tiene tiempo para estudiar. Entonces, cuando usted le corta, porque tiene que ir a trabajar, hacer todo por usted, hasta maintenance, ¿me entiende? Tenemos que cambiar todos los focos a veces. ¿Sí me entiende? Ese tiempo que yo estoy acá tratando en una escalera y tratando de poner el foco, lo pudiera haber hecho para estudiar, para que el próximo sábado, mire, no fuera Kool-Aid, sino que fuera, mire, 100%. ¿Sí me entiende lo que te estoy diciendo? Hay veces ponemos muchas cosas al pastor, cuando en la realidad el tiempo es para ellos estudiar, porque usted está trabajando, y cuando ellos se llenan, ahí dice la Biblia en Revelation, Apocalipsis 2 y 3, el ángel del mensajero, escucha, óyele, para que sepas qué vas a hacer. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde queremos que tu Santo Espíritu continúe morando en cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias por habernos llamado para dar el último mensaje, el mensaje de la proclamación de la gran controversia entre Satanás y Cristo, y que todos nosotros sabemos que Cristo será el victorioso. Pongámonos como ejército de Él y alcemos nuestras banderas en símbolo de respeto hacia nuestro Padre Celestial, y carguemos nuestra armadura y llevemos el mensaje de Cristo Jesús a cada casa, cada vecino, a cada familiar, porque el cielo fue hecho para todos nosotros. Y gracias, Padre bonito, por tu grata bendición y tu bondad. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.